Venga. Es que estamos por... ¿no? Sí, sí, sí. Queremos que sea una sola saldi. No, pero no puede ser. Un libro ya me regalarás, ¿no? Por supuesto, yo sí. Queremos A ti que sí, sea porque una además conferencia, te cito coloquio. varias Ah, sí, veces. el libro, Dos sí. frases. Por eso nos sí. hemos mira. puesto así. No, una frase mira. me parece. Una o dos, creo, sí. Vale, qué bien. Eso es, bueno, pero mucho mejor. Es que recasco. Tengo que volver el jueves aquí. Bueno. Bueno, arratsalde on guztioi, eta eskerrik asko beste behin ere gogoraren gonbidamen bati modu hain baikorrean erantzutegatik. Plazerra da beti hemen solasaldirako hainbeste jende ikustea. Eta gaur, gaurko gure hitzaldiaren edo solasaldiaren argumentu nagusia da Joseba Ezeolasaren eta la memoria de los detalles liburua aurkezteko ekitaldia izango da, baina horren harira ere nahi duguna da ondoren bertan liburu horretan jasotzen diren gertaera zehatzen gainean eta gertaera zehatz horiek eragin zuten giro horren gainean gogoeta solasaldi bat egitea. Eta horretarako ere gurekin dugu Josu Elespe biei eskertzen diet hemen izatea eta elkarrizketa honetan parte hartzea. Antes de pasar a hacer una primera presentación del libro, sí que me gustaría hablar primero tanto de Joseba como de Josu. Joseba berarekin orain hitz egiten ari ginen, azkenean, todos vamos cumpliendo años y somos viejos conocidos, pero en el sentido, yo tengo un recuerdo muy, muy positivo de Joseba. Pues ahora tú tienes 43. Yo soy 7, 8 años mayor, pero yo lo recuerdo con sus 17 años. Fue la persona más joven que yo entrevisté entonces, cuando él tenía 17 años, para la revista El Carri. Y siempre me ha parecido, no lo digo porque está aquí presente, me estoy encantada que estemos presentando su libro, porque siempre me ha parecido una persona audaz, que ha dicho lo que siempre ha pensado que tenía que decir, también con sus 17 años, en los años 90, que no era nada fácil. Iruñan jaio zen, 1979an, oso gaztetatik jarraitu zuen politika, giro euskaldun eta nolabait abertzale batean hasia izan zalako. 15 urte zituenean, orain ari ginen horretaz hitz egiten, jarrai taldean sartu zen, baina oso gutxi iraun zuen, 3 hilabete. Eta ondoren bere jarrera kritikoagatik atera zen eta Elkarrin parte hartu zuen. Eta esan dudan bezala, yo le conocí en aquellos años, cuando entra en Elkarri, y como yo en ese momento era la directora de la revista del Carri, y me dijeron que había un chico que era muy interesante porque se había atrevido con sus 15 años a dejar Jarrai y hacer una apuesta por el diálogo, en este caso por la paz en el Carri. Y la verdad es que la entrevista no me defraudó. Fue entonces, más que ahora, era un ambiente muy cerrado y era difícil en el mundo abertzale que encontrar a personas que simplemente se atrevieran a decir lo que pensaban y se atrevieran a tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Entonces, nik esango nuke betidanik gaztetatik izen dela bere iritzia askatasunez ematen duen horietakoa, eta naiz eta horrek inguruan kontrakotasunak eragin. Berak soziologia ikasketak egin zituen, naiz eta esango nuke berak agian zuzenduko dit gero, bere ibilbidea lotuago egon dela politikara. 2007an Nafarroako legebiltzarkide hautatua izan zinen ezkerra eta aldetik, ezta? Edo batzarre ezkerra batera, bai. Eta ondorengo urtetan oso lotua egon da zure ibilbidea Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenari, gai honi buruz liburu asko bat baino gehiago kaleratu ditu, bereziki aur lapurtuen gainean hor sari bat ere jaso zenuen. Eta gaur egun, hoy en día participa, colabora en medios de comunicación, en diversos medios de comunicación, pero también trabaja como responsable de comunicación en comisiones obreras y
es miembro de Gogoan, por una memoria digna, pues el grupo de Gogoan. Hoy estamos aquí, gaur gaude hemen, y la memoria de los detalles liburua aurkeztera dator gurekin. Bada ja hilabete batzuk edo ja urteare aurkeztu zala, baina dira hainbat aurkezpen, baina esan dudan bezala, gaurko gure asmoa da liburua aurkezteaz batera, liburuan jasotzen diren gertaera zehatz horien gainean gogoeta egitea. Y para eso también, para esa reflexión compartida que queremos realizar sobre los hechos concretos que recoge Joseba en este libro, está con nosotros también Josu Elespe, a quien también le agradezco mucho que esté con nosotros. Supongo que todos sabéis, es hijo de Froilán Elespe, teniente alcalde socialista de Lasarte, asesinado por ETA el 20 de marzo de 2001. Josu ha participado en proyectos educativos como Adi Adian desde hace ya muchos años. También fue uno de los redactores del documento Eraikis, suscrito por un grupo de víctimas del terrorismo de ETA y del GAL, y también de la violencia policial. Era un documento a favor de la memoria y la convivencia y en contra de la violencia, por supuesto, y por la deslegitimación de la violencia. Y actualmente es miembro del Consejo de Dirección de Gogora. Esto igual no lo sabéis, pero es así. Fue nombrado por el Parlamento Vasco, es uno de los miembros nombrados por el Parlamento Vasco y es miembro del Consejo de Dirección de Gogora. Y todo ello, bueno, él es licenciado en Derecho y lo compagina, toda esta actividad a favor de la paz, lo compagina con un trabajo de dirección o, bueno, responsable de una empresa y una familia, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues es doblemente de agradecer pues, que su conciliación le haya permitido hoy estar con nosotros. Y, pues, sin duda, le mueve el compromiso por la construcción de una convivencia plural que, como digo, pues lo ha venido demostrando en todos estos años que viene participando en proyectos por la paz. También ha participado en numerosas charlas sobre la paz y la convivencia, como el que hoy vamos a tener aquí, y por tanto, pues nada, eskerrik asko Josu, hemen izateagatik. Y antes de ceder la palabra a Joseba, para que él también pase a hacer la presentación de su libro, yo quiero hacer un par de comentarios sobre lo que me ha producido la lectura del libro. Lo primero que me vino a la cabeza cuando le leí fue que esto de qué bien que alguien se haya centrado en el trabajo de recoger todas estas historias concretas, ¿no?, que tanto han marcado la ruptura de nuestra convivencia. De verdad te digo, Joseba, es de agradecer que hayas hecho esta labor de poner el foco en los detalles que desnudan el clima, muchas veces asfixiante, que vivimos. Ese mundo totalitario que, más allá de los atentados de ETA, se construía día a día en el ámbito local y vecinal de todos nosotros, ¿no? Poner el foco en esos detalles me parece pues sumamente importante y acertado, porque quizá muchas veces quedan relegados de los grandes titulares, ¿no? Porque ya sabemos que la convivencia local no lo rompió solo ETA, sino todos los que vivían en la cultura del odio, o como dicen algunos presos de la vía en Anclares, todos los que vivían en el folclore de ETA, ¿no? Los que aplaudían a ETA se sentían, a su vez, legitimados para amedrentar y coaccionar a través de pintadas, quemando el coche o negando el saludo, ¿no?, para tratar de hacerles la vida imposible a todos los que no pensaban como ellos. Pero, además de esto, yo lo que veo en este libro es que combinas la reflexión con los hechos concretos. O sea, no solo es un compendio de hechos concretos, sino que de alguna manera esos hechos concretos están, bueno, reforzados, o al revés, esos hechos concretos refuerzan la reflexión sobre la deslegitimación de la violencia, sobre la necesidad de una memoria honesta, sobre, bueno, la crítica a todo esto, pero también se recoge algo que para mí es importante, también se recoge autocrítica. También hay autocrítica en el libro, y es algo, esto que parece tan difícil, ¿no?, y que a su vez es tan liberadora, pues también Joseba hace esa autocrítica, que lo voy a leer solo, aunque sea una frase, ¿no? Un sector de la izquierda, dices, llegamos muy tarde a la reflexión sobre la inutilidad y la crueldad del asesinato.
Y por todo ello, por esta combinación de reflexión con historias concretas que son necesarias y también que necesitamos que sean parte de nuestra memoria, me parece que has hecho un trabajo con mucho potencial pedagógico, tanto para nosotros y nosotras, como sobre todo para los jóvenes, ¿no? Por una parte, por lo que digo, porque está lleno de ejemplos de lo que nunca debió de ocurrir y nunca debería de volver a repetirse. Y segundo, porque está llena de críticas, autocríticas, reflexiones que a través de estos ejemplos concretos desmitifican y deslegitiman con rotundidad el recurso a la violencia. Y por tanto, pues no me queda nada más que agradecer y bueno, darte la palabra. Eskerrik asko. Bueno, pues ahora le damos la palabra a Joseba para que nos haga una reflexión sobre el libro. Yo, además de lo que vienes, lo que piensas decirnos, sí que me gustaría que nos contaras qué te llevó a esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Veías un vacío? O sea, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, lehenbizita behin, mi esker hemen egoteagatik, mi esker eitzane hau antolatzeagatik, eta mi esker ere gogora institutuari. Se ha olvidado de un pequeño detalle que me parece que es relevante. Cuando tenía 15, 16 años, Aintzane, no sé si con mucha fortuna o no, fue responsable de mi formación en el Carri durante 4 o 5 días. Y me acuerdo muchísimo de que nos enseñó ella el método post-it, que le llamábamos, que era una forma de lograr consensos y colocarnos en la empatía política para pues poder dialogar con personas diferentes, ¿no? Y ese pequeño método que de forma igual casi informal nos transmitíais, pues a mí es una cosa que he ido recordando, ¿no? Yo, como has dicho, hace 20 años justo fundo la Asociación de Memoria Histórica de Navarra, la Asociación de Familiares de Fusileros de Navarra, y entonces todas las reflexiones que yo hago en torno a ETA vienen marcadas, primero por una crítica que yo hago a algunos errores de la transición, que creo que no tenemos que volver a repetir, y viene marcada por una posición como la mía o como la de mi espacio político, que yo fui parlamentario de grupos políticos que estaban a la izquierda del PSOE, en el que creo que no estuvimos a la altura del envite, por una serie de mitos y una serie de ideas que luego, si queréis, voy desgranando. Y una tercera cuestión es que cuando hablábamos de la memoria histórica, en Navarra fueron asesinadas, ejecutadas 3.452 personas. Pero me daba cuenta de que era una cifra abstracta, no llegábamos a la sociedad así, ¿no? Y cuando empezamos a hablar del sufrimiento concreto que habían sufrido, en concreto las viudas, las mujeres, los hombres, entonces ya empezábamos a llegar, ¿no? Porque creo que la antesala de la empatía es el detalle. El detalle hace que te familiarices con el dolor de Josu o de Nelly, que está entre el público. En fin, es cuando empatizamos mejor, ¿no? Yo creo que explicar todos estos detalles me parece que tiene un fuerte poder pedagógico. Hablar de la letra pequeña, de lo que tú has comentado antes, ¿no? De qué es lo que sufrieron las víctimas del terrorismo de ETA antes, durante y después del atentado, me parece que tiene una fuerza pedagógica muy importante, y esas 3 cositas son las que a mí me han marcado a la hora de escribir el libro. Y una cuestión que a mí me genera un poco de, no sé, ¿no? Alguna pregunta que se me genera es ¿qué inputs has recibido? Sobre todo de sectores, me imagino que positivos por parte de gente que se ve retratada, pero sectores más del mundo de la izquierda abertzale, no sé si has tenido algún input, algo diferente a lo que hasta ahora hemos oído. El hecho de llevar los relatos a hechos tan concretos ha hecho que algunos puedan decir algo más de lo que han dicho hasta ahora, o no has visto nada de esto. Sí. A ver, muchas veces la violencia nos la explican como un hecho lleno de causas generosas, practicada por, sobre todo, hombres generosos, ¿no? Pero la violencia es sobre todo un trauma para quien la recibe, lo primero, pero también para quien la ejerce, ¿no? Entonces, describir la crueldad que supone el ejercicio de la violencia desmonta y desnuda
muchos de los argumentos mitificadores que aparecen ahí, ¿no? Es decir, a Vicente Zorita, dirigente de Alianza Popular, le ponen de rodillas, le meten una bandera española en la boca y le pegan 3 tiros, ¿no? Zamarreño, te vamos a matar, le gritaron al concejal del Partido Popular de Rentería. Y efectivamente le mataron. Y al día siguiente alguien puso una copa de champán en la puerta de su casa, ¿no? Después, a Nayara, como bien sabemos, le siguieron insultando en el instituto, ¿no? Los 2 hermanos de Nayara y la madre se tuvieron que ir. La viuda de Máximo Casado, un funcionario de prisiones que asesina en el año 2000, manda una carta durísima con Chijaular diciendo que no puede soportar vivir en este ambiente que hemos construido, que han construido, y se marcha a un pueblecito de León, ¿no? La viuda de Manuel Indiano, también concejal del Partido Popular, se va del pueblo porque no soporta la idea de cruzarse con alguien que tuvo que ver algo con ese asesinato, ¿no? Todas estas grandes crueldades, o por ejemplo la portada, ¿no? El 7 de mayo del año 2000 asesinan a José Luis López de la Calle. Al día siguiente, cerca de su casa, cerca de su portal, alguien escribe la calle Jódete, cuando ya la habían matado. Eso no lo hace ETA. Esa pintada la hace el mundo que defiende a ETA, que va en el mismo tren que ETA, que aplaude eso, ¿no? Entonces, yo creo que describir todas estas crueldades que tuvieron lugar no solo ayuda a conectar con las nuevas generaciones, sino que también ayuda a transmitir una idea, que es que la violencia nunca tiene ningún sentido y que la violencia embrutece a quien la ejerce, pero también a quien la defiende. ¿Y has recibido algún comentario en ese sentido? Sí. Me sorprende muchísimo. Hay un montón de gente en la izquierda abertzale que me ha dicho: no estoy preparado para leerlo. No estoy preparado para leerlo. No estoy preparado. Y me parece que escenifica el momento en el que está ese mundo todavía, ¿no? Te he comentado antes que para mí uno de los errores de la transición, y sin juzgar sumariamente quién participó ni a las organizaciones que le hicieron posible, no me meto en esos jardines, porque suficientes jardines me meto ya en el libro, pero sí que creo que hubo un error, ¿no? Que es creer que la convivencia, reconciliación están por encima de la justicia, como si una cosa no fuera parte de la otra, ¿no? Entonces se les dijo a las víctimas republicanas: no reclaméis porque hay un bien superior que es la reconciliación. Bueno, ese error no podemos volver a cometerlo, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que al mundo de la izquierda abertzale, más allá de que no estén preparados para leer este libro, creo que es exigible muchas cosas, ¿no? Creo que la izquierda abertzale no puede asumir este momento por fascículos, ¿no? Ahora hacemos la declaración del 18 de octubre, mañana hacemos no sé qué con los presos, no. Hay que deslegitimar definitivamente y para siempre la violencia de ETA. No puede hacerse eso por fascículos. En segundo lugar, no puede hacerse, yo titulo uno de los capítulos, los valores intermitentes, ¿no? Es decir, no puedes a la mañana decir que lo que ha pasado está mal y a la tarde participar en un onguietorri. No puede haber esa desconexión. Si queremos promocionar la convivencia, si ellos quieren promocionar la convivencia, ese tipo de cosas, lo que se llama la paz positiva, tiene que ser constante, continua y coherente. Constante, continua y coherente, ¿no? No vale lo que comentaba antes de a la mañana reconocer el daño causado y a la tarde creer que es un preso político, ¿no? Y hay una de las cosas que a mí me preocupan un poquito, y me voy un poco del tema que me has preguntado, es el asunto de los famosos relatos, ¿no? Y yo creo que desde este mundo se quiere poner en marcha un relato para neutralizar a otro, ¿no? Es decir, se nos contraponen las víctimas del terrorismo de ETA con las del GAL, ¿no? Que luego, si querés, hablemos de la infame entrevista de Barrio Nuevo, ¿no? Pero contraponer las dos víctimas es un error, porque es una forma de olvido también, porque aquí no hubo dos bandos que se enfrentaron, esto no fue una guerra, ¿no? Y además, en ese relato neutralizador, me parece que hay un peligro, ¿no? Se analiza el asunto de las víctimas, o se acercan al tema de las víctimas con una calculadora en la mano, ¿no? Sumando víctimas a su favor para dar la sensación de que aquí hubo una especie de empate, ¿no? Y nos proponen
una aritmética ruinosa, que es guerra civil más violencia policial más ETA igual a 0. Pero no, eso no puede ser así. Las víctimas no se compensan, en todo caso se suman, pero no se compensan, ¿no? Entonces yo he visto a determinados colectivos de la izquierda abertzale sumar víctimas sin ningún tipo de rigor, rompiendo lo que es el marco definitorio de qué es una víctima. Y cuando un preso muere por un infarto en una cárcel, es doloroso, pero eso no es una víctima, eso es otra cosa. Es decir, hay ausencias que duelen, hay muertes que jamás se tenían que haber producido, pero eso no les convierte en víctima. Entonces, esa necesidad de inflacionar el hecho de las víctimas, esa necesidad de poner en marcha un relato que neutralice otro relato, es también una forma de olvido. Tal vez más peligroso que el peor de los silencios, ¿sí? Porque transmite algo que no sucedió. Y bueno, a mí me parece que combate, bueno, pues los argumentos, y este combate ideológico o de argumentos hay que hacerlo, no tan ideológico, pero sí de argumentos, porque todavía la violencia sigue teniendo en algunos círculos demasiada explicación, demasiada épica. Eso lo haces muy bien y me parece que el libro lo hace además reforzándose en los ejemplos concretos, que así el argumento tiene más fuerza. Pero a mí sí me parece, por ejemplo, lo he leído y me parece que puede ser un buen libro para que los jóvenes se acerquen a este tema, ¿no? Es un libro que se lee fácil, con mucho, no sé, mucho relato, muy mini relato, con lo cual, en fin, en este mundo de 140 caracteres, no, lo digo porque tengo hijos de esa edad que digo, he pensado, bueno, puede ser, no sé si has tenido algún input de la gente joven que has recibido. El libro no tiene 140 caracteres, pero tiene 140 páginas, así que casi ha sido una casualidad, pero bueno, sí. Yo cuando lo estaba escribiendo estaba pensando en esa generación, ¿no? En todos los procesos post-violencia que hemos podido estudiar como socios del Carri, ¿no? Siempre una de las grandes preocupaciones es la garantía de no repetición. En nuestro caso, que vuelva una ETA auténtica está descartado, ¿no? Ocurrió con el atentado de Omagh en Irlanda, puede ocurrir en Colombia, no lo sé, pero en nuestro caso está más o menos descartado, ¿no? Por lo tanto, en nuestro caso, la garantía de no repetición se basa en que no vuelvan los valores y las ideas que hicieron posible la muerte. Por eso es tan importante abordar y reflexionar el asunto de los ongi etorris o de las pancartas o de la consideración social de los victimarios. Es verdad que ya no hay ongi etorris con pancartas, charangas en la calle Nagusia de los pueblos, ¿no? Pero sí que hay una consideración social hacia los victimarios. Y eso creo que es peligroso para la gente joven, porque si tú consideras que alguien que sale de la cárcel, que ha matado, es un héroe, estás transmitiendo a la gente joven que el matar pudo llegar a tener algún sentido. Y ese es un relato que tenemos que contrarrestar como sea, y es ahí donde nos la jugamos. Me han llamado ya unos cuantos colegios de Iruña, de Pamplona, y estoy yendo, he estado en Claret, voy a ir ahora a Jesuitas, un montón de sitios, y hace gracia, primero, ellos viven las anécdotas del libro como si hubiera ocurrido en una película, ¿no? No se creen que esto hubiera sucedido así, ¿no? Y tan hace poco. Tan hace poco, ¿no? Yo cuando les cuento, no, es que Ainara Carrasco, después de asesinar a su padre, en fiestas de su pueblo, alguien se le acercó al oído y le gritó Goraeta, ¿no? Es terrible, ¿no? La crueldad de ese individuo que hizo semejante cosa, ¿no? O Beatriz Celorza, compañera sentimental de Manuel Huertas, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, fue a abrir el buzón y encontró 3 esquelas con los nombres de sus 3 hijos. Es tremendo, ¿no? El grupo de Gesto por la Paz de Zarauz, que también conocemos bien, de 14 militantes o socios del grupo de Gesto por la Paz de Zarauz, 7 fueron agredidos. Fíjate la proporción de agresión que hubo, ¿no? Entonces, yo cuando les cuento este tipo de anécdotas que las voy sucediendo en el libro, es curioso cómo las ven como una película, ¿no? Y luego una cuestión que la abordo de forma secundaria y tangencial, pero sí que me parece que es muy interesante al haber sacado tú el asunto en Anclares, le sorprende muchísimo el perdón. Me preguntan todo el rato sobre el perdón. Es curioso, ¿no? Cómo a chavales de 14, 15, 16 años
les llama un montón la atención el esfuerzo del perdón, ¿no? Probablemente porque igual han visto pequeñas agresiones en el patio del colegio o lo que sea, ¿no? O cosas de bullying. Entonces les sorprende un montón el asunto del perdón y del trabajar este asunto, ¿no? Pero bueno, yo creo que la garantía de no repetición y la consideración social de los victimarios son dos de los grandes temas que tenemos que abordar, o bien en el día a día o en todas las iniciativas que estéis llevando, ¿no? Bien, ya pasamos a hablar de futuro, que es lo que me gustaría también que podamos aquí abordar, aparte de que cada uno puede contar lo que le da la gana, obviamente. Pero yo, ya quería unir un poco a este asunto, ¿no? Tú ya has participado un montón de veces con jóvenes, sabes cómo responden, pero bueno, me gustaría que pusieras el acento en aquello que crees que todavía está por hacer en nuestra sociedad. Con Sí, la juventud. De cara al futuro. No necesariamente solo con jóvenes. Bueno, yo aquí a mí me cuesta mucho hablar como desligar, digamos, Josu Lespe como hijo de Freire Lespe víctima o como miembro de esta sociedad, ¿no? Me cuesta mucho unir las cosas y muchas veces sobre este tema procuro con la cabeza más que con la razón, pero bueno, no puedo evitar pensar en mi situación personal. Yo a nivel egoísta de víctima del terrorismo es obvio que todavía no, el terrorismo de ETA no está deslegitimado, del todo no está legitimado por parte de quienes lo legitimaron, ¿no? Como decía bien Joseba, hay una especie de fascículos coleccionables donde cada 6 meses o cada año lanza un mensaje determinado que parece que suena bien y que significa tanto, pero analizado en frío no significa gran cosa, es un pequeño avance, pero son como amagos que le llamo yo, ¿no? Que suenan bien, pero no van al fondo de la cuestión. Y no van al fondo de la cuestión pues por un miedo de mirarse al espejo, lo que decías del que no... Hay gente que no está preparada para el libro, ¿no? No termino de llegar al fondo de la cuestión porque hay una parte de ese mundo, no sé qué proporción, que sigue pensando que la existencia de ETA tuvo sentido, o porque hay dirigentes de esa corriente política que creen que no tuvo sentido, pero por miedo a romper la cuerda de su mundo, porque en su mundo hay gente que cree que tuvo sentido, pues no se atreven a dar el paso definitivo, ¿no? Entonces tiene unas grandes dificultades para encarar el asunto y para deslegitimar el terrorismo que ellos legitimaron, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que ese es su problema, ¿no? Lo único que podemos hacer nosotros es seguir insistiendo en la idea de que eso está pendiente, de que eso no está cerrado, de que eso es una demanda, no solo, y creo que no es una demanda solo de las víctimas, sino que es una demanda de la sociedad, ¿no? Porque al final nosotros pasaremos, vendrán las nuevas generaciones y ellos no pueden crecer en un mundo, en una sociedad donde hay una parte de este país que crea que el terrorismo de ETA en algún momento determinado pues fue válido, tuvo sentido, tuvo su razón de ser, ¿no? Pues por X razones, ¿no? Entonces todo eso no puede quedar así, no se puede perpetuar esa idea de que en algún momento tuvo sentido. Entonces para mí eso claramente está pendiente y yo creo que deben hacerlo además los dirigentes actuales de la izquierda abertzale, no dejar el marrón a las generaciones futuras que no están tan pringadas y no tienen una mochila tan grande, y para esas nuevas generaciones será mucho más fácil decirlo si es que lo dicen, ¿no? Pero no tendrá el mismo valor que si lo dicen los dirigentes actuales que participaron en la creación y en el mantenimiento del monstruo, ¿no? Entonces es un temor que tengo que eso lo trasladen a las nuevas generaciones y sean las nuevas generaciones un futuro quienes lo digan, pero al final lo dirán solo si la exigencia de la sociedad permanece o solo si electoralmente se ven forzados a decirlo, ¿no? Porque electoralmente les va bien. Y como ahora el tema de la convivencia no es un tema prioritario para la sociedad vasca, pues bueno, no se sienten presionados de alguna manera para dar esos pasos, ¿no? En el momento de que se sintieran presionados o electoralmente no les fuera bien y tuvieran la necesidad de hacerlo, pues bueno, no sé hasta qué punto, pero probablemente tendríamos un fascículo nuevo, ¿no? Entonces eso está pendiente, yo sigo insistiendo con eso. Y luego está pendiente también el esclarecimiento de crímenes sin resolver, claro. Entre ellos está el de mi padre y el de 1/3 de los atentados de ETA y la gran mayoría de los atentados del GAL. Todo eso está sin esclarecer. Y eso es algo que por justicia en el sentido abstracto de lo que es justicia, y también justicia en el sentido judicial. Yo no estoy pidiendo que los senos de mi padre se les manden a Canarias, les manden a Cádiz, ¿no? Yo estoy pidiendo que si hay pruebas sean detenidos, juzgados con todas las garantías y encarcelados en Martutene o Basauri y tengan bajo el mismo régimen que cualquier preso común, ¿no? Para mí esos son dos temas que están todavía un poco en el aire, ¿no?
Y yo estoy un poco cansado y aburrido de insistir siempre con lo mismo. El año pasado, también en unas jornadas también al Ayuntamiento de Donosti, también volví sobre este tema y veo que pasa un año y vuelvo sobre este tema, ¿no? Porque yo no veo avances, por lo menos lo dije hace un año y lo mantengo ahora, ¿no? Yo el nivel de la exigencia hacia ese mundo lo coloco a la altura del daño. Entonces el daño ha sido tan inmenso que la exigencia tiene que ser altísima, ¿no? La exigencia tiene que ser proporcional al daño causado, ¿no? No vale con fascículos, no vale con amagos, sino que lo que vale es la deslegitimación total de ese terrorismo que apoyaron, sustentaron y jalearon, ¿no? Y eso es lo que queda pendiente sobre todo, ¿no? Y hay una cosa que has dicho tú que me ha gustado porque dices de alguna manera, bueno, esto está pendiente pero no está en nuestras manos, ¿no? Pero igual la pregunta es, ¿qué está en nuestras manos? Poder contar todo esto, sí. normalizar, por ejemplo, en el ámbito educativo, que todo esto sea algo que se conozca, Sí. etcétera. O sea, estamos haciendo ese trabajo que queremos que sea más generalizado, pero ahí yo creo que podemos avanzar y mucho. Sí, ¿no? sí, en nuestras manos está contar lo que pasó, cada uno de sus experiencias, sus vivencias, pues lanzar la idea de que quede claro que la violencia no tiene ninguna justificación en cualquier circunstancia, momento y lugar, trasladar a los jóvenes que no tienen ni idea de lo que ha ocurrido, lo que ocurrió, que para nosotros fue ayer y para ellos fue hace un siglo, ¿no? Y está en otras manos pues asentar una convivencia basada en valores éticos y en respeto a los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que está en nuestras manos. Leer el pasado y sobre todo leer el pasado de una manera crítica o autocrítica para construir un buen presente y sobre todo un mejor futuro, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Sí. Hablan los expertos que un hecho traumático como el de la violencia a nivel colectivo se tarda entre 3 y 4 generaciones en superarlo, ¿no? Es decir, a veces, especialmente desde la izquierda, hemos analizado la eficacia o la ética de un atentado como un hecho contemporáneo, ¿no? Sin ser conscientes de que ese atentado iba a tener efectos en las próximas generaciones, en 2 o 3 generaciones, ¿no? Y eso lo hemos aprendido a sangre y fuego en la memoria histórica, ¿no? Son los nietos los que intentan recuperar, ¿no? Con este hecho nos va a pasar lo mismo. Es decir, el efecto de la ola expansiva de la violencia va a durar tanto como duren los vivos, ¿no? Es decir, es verdad que el hecho de la identidad de la víctima no se hereda, pero el dolor sí, el dolor se hereda. Entonces, no ser conscientes de esto nos está haciendo, creo, correr demasiado. O hacer como si el asunto de ETA fuera algo leve, ¿no? La levedad de ETA, ¿no? No fue para tanto, esto se supera rápido, ya están en las instituciones no sé qué, ¿no? Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para superar un hecho traumático como el de la violencia, ¿no? Hace falta más, ¿no? ¿Y qué es ese más? Pues la reconstrucción ética de la sociedad, ¿no? Las tareas prepolíticas que hemos hecho casi todos o todos los que estamos aquí, ¿no? Que es el que tú no puedes matar a una persona porque piense diferente, porque tenga un empleo diferente o porque se dedique a otra cosa, ¿no? Esa tarea prepolítica creo que no tiene que ver con el plano formal solo, ¿no? Tiene que ver con una reflexión autocrítica de fondo, ¿no? Tiene que ver con el pluralismo, tiene que ver con la subcultura del odio que hablábamos, ¿no? Y esto a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Porque a veces el ritmo de la política, la velocidad de la política no es buena consejera en estos asuntos, porque la política tiende al atajo. La política tiende al atajo, ¿no? Y sabemos, por la experiencia que hemos tenido en nuestro propio país, en nuestra propia sociedad, y por la experiencia de otros conflictos a nivel internacional o de otros casos de terrorismo, que hace falta tiempo, y hace falta bajar a la profundidad y con calma, ¿no? Es decir, pasar página requiere de mucho tiempo, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación como que se está corriendo demasiado. Y una frase muy audaz de Josu, que le cito en el libro, y además le suelo citar mucho en las redes sociales, él dice, y me parece muy acertado, es compatible llegar a acuerdos con la izquierda abertzale a la vez que les exigimos éticamente, ¿no? Me parece que esta es una clave muy interesante del momento actual. No bajar la exigencia ética.
también tenemos víctimas aquí, si queréis tomar la palabra, o bueno, cualquiera, pero en ese sentido también hemos participado muchas de nosotras en el ámbito educativo. No sé, ¿queréis decir algo? ¿No? Ya está todo dicho, es que está todo dicho. Bueno, si no queréis, no. La percepción de los colegios, de los chavales en el colegio, lo único importante es el respeto y cómo nos atienden. Y luego las reflexiones que hacen y al punto que se llega. Y eso es lo que anima a seguir en ese proyecto, ¿no? Yo, la verdad es que lo que ha dicho Josu es lo que yo pienso y no voy a repetir porque es una cosa... ¿Y qué te parece que falta por llegar? ¿Qué es lo que falta? Pues lo que ha dicho él, el deslegitimar la violencia. Eso es lo más importante que tenemos ahora. Todas las personas que han estado en ese mundo y esto, pues tienen la gente mucha prisa por pasar página. Eso es verdad, porque a mí ya me lo han dicho en la calle. Pero vosotros, ¿qué es lo que queréis? Nosotros queremos que se haga justicia y que se haga el relato con la verdad de lo que ha ocurrido. ¿No? Es que no pedimos otra cosa. No se puede pasar página, como tú me estás diciendo ahora, sin que esto tenga una eso es. Crítica. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y desde luego cuando vamos a los colegios y vemos cómo nos escuchan pues los chavales que no tienen ni idea de lo que ha ocurrido, porque muchos no lo han vivido. O les ha pillado pequeños, o en sus casas no se habla, porque no se habla del tema. Y la verdad que te hacen muchas preguntas. Y ellos quieren saber lo que ha pasado. Pero la sociedad en general, la sociedad en la que estamos viviendo, pues es como dice Mari Carmen y como dice Josu. La sociedad quiere pasar página enseguida, quiere olvidarse de... Pues es una etapa que hemos vivido, ahora estamos... ETA no mata, ha dejado de matar, y entonces la gente lo que desea es vivir y no levantarse como nos levantábamos hace no muchos años, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, oyendo la radio y que había habido un atentado. Y que muchas veces esa parte de la sociedad, como se ha dicho, lo jaleaba. Otra parte de la sociedad no daba la cara, se escondía, que ahora a mí me han dicho muchas veces, o sea, me he encontrado con gente que me ha pedido disculpas por no haber estado a la altura en ciertos momentos, de cuando han ocurrido, pues lo que ha ocurrido, esa violencia. Y ya no hablo solamente de la violencia de ETA, porque es que son todo tipo de violencias. Terrorismo del GAL, igual que el terrorismo de ETA. No debemos olvidar lo que ha ocurrido y nosotros debemos de seguir caminando y para ver si llegamos a un punto en que podamos vivir en una sociedad en paz, con respeto. Porque es que aún no nos respetamos y queremos decírselo a los jóvenes, pero es que los adultos, muy adultos, somos también los primeros que nos tenemos que parar a pensar en cómo hemos actuado y que no hemos estado al nivel que deberíamos de haber estado. Es mi opinión. Eskerrik asko, Dori. No sé si alguien del público... Sí. Luego si queréis intervenir. Gabón, no he leído el libro, pero pienso leerlo, ¿no? Porque me ha parecido muy interesante, valiente y sobre todo poco oído y poco escrito. Si me permites, te voy a poner un ejemplo concreto a ver qué te parece. Yo participaba en programas de televisión y en una oportunidad me tocó con Iker Casanova, que tuve un enfrentamiento con él muy duro. Y pedí a la televisión que no me volvieran a poner con ese personaje. Iker Casanova fue miembro de Jarray, como sabes, estuvo encarcelado.
ahora es miembro del Parlamento Vasco. Y en un debate que suele haber los sábados por la tarde en Radio Euskadi, el Parlamento de las Ondas, le acusó a Eneko Andueza que el Partido Socialista había creado el GAL. Y además tuvo una acusación muy dura contra el Partido Socialista y contra Eneko Andueza. Eneko Andueza tuvo reflejos democráticos, éticos, y le dijo: mira, condeno el GAL, como hoy mismo también lo ha hecho, pero yo te pido a ti que condenes a ETA. Iker Casanova se negó a condenar a ETA. Iker Casanova participa todos los sábados en ese programa de radio. Yo creo que en Irlanda del Norte, gente que ha participado en la violencia de una manera y que no condena el IRA, no tiene acceso a programas de radio de esa entidad como aquí tenemos. En una situación como esta, como vosotros habéis dicho, no hay una exigencia ética hacia Iker Casanova. Iker Casanova democráticamente es una persona electa, pero desde mi punto de vista no debería tener esa tribuna, sobre todo para acusar a los demás y no hacer una reflexión mínima sobre la violencia que ha habido en este país. Y yo creo que eso contribuye fundamentalmente a ese manto de silencio y ese blanqueamiento que está produciendo día a día. Eso me gustaría preguntarte qué harías tú en una situación como esa. En segundo lugar, Josu Elespe. Yo no sé si Josu Elespe es la misma persona que escribió una carta a José María Calleja. A mí aquella carta del Elespe a José María Calleja me pareció una carta extraordinaria porque era muy valiente, porque José María Calleja es un periodista que fue perseguido indudablemente y fue acosado, pero quiso aprovecharse del dolor de la familia y el Elespe le puso en su sitio y me parece que lo hizo con mucha valentía. La democracia es un régimen de opinión pública y la opinión pública hemos visto este domingo cómo había una entrevista en El País muy dura de Barrio Nuevo, pero os acordáis del titular, ¿no? El titular era: yo salvé a Segundo Marey. Es decir, no hablaba de la justificación que hacía Barrio Nuevo del GAL y de la barbaridad que fue aquello, sino que yo fui quien salvé a Segundo Marey. Es decir, que quien ha puesto ese titular también es responsable de blanqueamiento de una violencia. Yo creo que todavía seguimos un poco igual. Hay medios de comunicación que indudablemente siguen de alguna forma blanqueando también otro tipo de violencia. Y los medios de comunicación en un régimen de opinión pública como la democracia tienen un protagonismo fundamental. Y yo creo que no estamos a la altura, no están a la altura de lo que se debería hacer en este momento en relación con algo tan horroroso como es la violencia de ETA o la violencia del GAL o cualquier tipo de violencia. Sí. No, Tú primero. sí, Juan, lo de Calleja, no te decir que ni me acordaba, pero eso sí fue... No, y no me pasa nada, yo voy a contarlo. Yo luego, posteriormente, hablé con él y, vamos, no tengo ningún problema y me apenó mucho su fallecimiento, obviamente. Eso fue, yo creo que fue un año después del asesinato de mi padre, 2 años después, él escribió un libro y, digamos, puso en el libro en mi boca una frase que supuestamente dije yo, no sé si le dije a Zapatero, no sé quién, con el féretro de mi padre delante, como para acordarme yo de lo que le dije yo a Zapatero, ¿no? Entonces, él usó esa frase, que yo no sé si la dije, que yo creo que no la dije, pero bueno, aunque lo hubiera dicho, usó esa frase para hacer política, ¿no? Y para criticar a un partido político y una idea política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que lo leí y, bueno, y me sentí muy indignado. Y luego, eran esos años, claro, no solo era haber perdido a mi padre y tal, nosotros, mi hermano y yo, nos sentíamos solos ante el peligro, en el sentido de... bueno, aquí vamos a ser sinceros, se habla de calzón quitado. Gobernaba José María Aznar y fue la época donde se empezó a utilizar a las víctimas del terrorismo con una finalidad electoral, ¿no? Entonces, aquella a mí me decía algo flagrante, que yo ya lo notaba antes del asesinato de mi padre, ¿no? Y a raíz de ese asesinato, donde, claro, desgraciadamente te involucras más en todo esto, yo vi que la utilización era bestial, ¿no? Y eso incluía los medios de comunicación. Y él incluía el o conmigo o contra mí. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces, yo veía que para ser víctima había que ser víctima de una determinada manera, había que pensar de una determinada manera, y si no pensabas de esa manera, pues no eras una buena víctima, o incluso podías ser acusado de yo qué sé qué, ¿no? Y era una época increíble, no solo por los asesinatos de ETA, sino por el ambiente intoxicado, enfrentamiento Aznar, Ibarretxe, tal, todo esto, ¿no? Entonces yo recuerdo aquella carta que yo me sentí muy satisfecho de haberla escrito y
me sentí muy solo de escribirla, no pasa nada, y de hecho luego una carta, yo no tuve una respuesta de él, pero hubo una gente que escribió una carta apoyándole a él, ¿no? Gente que eran también víctimas del terrorismo, mediáticas, para entendernos, ¿no? Y escribió una carta apoyándole a él sin criticarme a mí, obviamente, porque no estaría bien visto públicamente que una víctima criticara a otra, ¿no? Aunque ahora ya se hace, pero en aquel momento no estaba bien visto, ¿no? Y una serie de personas, entre ellas víctimas, que le escribieron una carta de apoyo a él. Pero bueno, a mí me dio exactamente igual. Yo estaba convencido de lo que decía. Ya lo pensaba antes el asesinato de mi padre y el asesinato de mi padre no nubló mi vista para ver que eso seguía siendo así, ¿no? Entonces, bueno, yo te agradezco ya que has recordado aquello porque fue una época nefasta no solo por el dolor y el daño que teníamos, sino por el ambiente brutal que teníamos. La falta de unidad política contra ETA, tal y cual, el plan Ibarretxe, todo aquello, fue una época que es mejor... No es mejor no recordar, hay que recordarla y hay que hablarla, hay que hacer autocrítica de todo eso también, lo que decía Dori. Los máximos responsables son los que apretaron el gatillo, los que facilitaron que se apretara el gatillo, los que crearon un caldo de cultivo para que se apretara ese gatillo, los que jalearon que se apretara ese gatillo, pero también hubo mucha gente que no estuvo a la altura, que aprovechó todo eso para hacer política de una manera u otra, y eso yo lo sentía y lo percibía, ¿no? Entonces, para el víctima del terrorismo, matan a tu padre y ves que el ambiente que le rodea no es el apropiado para enfrentarse a esa organización terrorista o a esa corriente política, pues fue una época muy difícil y en aquel contexto surgió aquel escrito de Calleja, ¿no? Y ya está. ¿Querías decir algo? Sí, no, me ha preguntado Iñaki, Ah, sí, claro, la pregunta. Sí. que es una pregunta difícil. Sí, sí. No te la agradezco, no, es broma. A ver, yo creo que hay que plantear esto que he comentado antes del concepto de las tareas prepolíticas, ¿no? Y de la paz positiva. Es decir, lo más urgente es terminar con la muerte. Eso es lo más urgente. Pero una vez que pasa eso, los expertos hablan de la paz positiva, ¿no? Es decir, de la convivencia, de la reconstrucción ética, ¿no? En el año 94, como todos recordaremos, se aprobó la ponencia Oldartzen, ¿no? En toda Euskal Herria se convocaron 200 asambleas, en las que participaron unas 4.000, 4.500 personas, ¿no? Más del 70% de los militantes de esas asambleas votaron a favor de matar más. Es terrible, ¿no? O sea, cerca de 3.800 personas en el año 94 en nuestra sociedad votaron a favor explícitamente de matar más y de ampliar el campo del punto de mira, ¿no? Y esos 3.800 personas están ahí, Claro. siguen ahí, Más. siguen ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Hacemos como si no hubieran existido, pasamos la página, exigimos, y yo creo que hay que exigirles. Es decir, este debate, efectivamente, hay que plantearlo. No sé cómo solucionaría en concreto la participación o no en medios de comunicación, son públicos o privados, ¿no? Pero sí que creo que este asunto del correr demasiado va en contra de una sociedad éticamente madura. No podemos hacer como si esas 200 asambleas del Oldartzen no hubieran sucedido nunca, ¿no? Eso sí que me parece importante detenernos en esto, ¿no? Porque, como he dicho antes, la transición para la paz hacen falta mentalidades de paz. Para la paz hacen falta mentalidades de paz. Y eso no se construye de un día para otro. Eso no se construye de un día para otro, ¿no? Entonces, la sociedad, efectivamente, tenemos que exigirle a ese mundo, y como decía Josu, ETA no hubiera asesinado hasta el año 2011 si no hubiera tenido ese andamiaje conceptual, político, mediático, jurídico, económico, que facilitó el asesinar. Otras organizaciones terroristas en España no pudieron seguir matando, ¿no? El Grapo, en fin, otras, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían todo ese andamiaje conceptual, ¿no? Y yo creo que hay que ser conscientes de que eso existía. Bueno, no sé si alguien quiere coger la palabra. ¿Ahí? Eskerrik asko gauzak argi eta garbi azaltzeagatik. Joseba, yo comparto contigo mi primer nombre con Iñaki el segundo y con él también el que todavía no he leído tu libro, pero quiero leerlo. También comparto contigo que he tenido formación en educación para la paz, con
con Aintzane, con Jonan, con Marina, con gente que en aquel momento fue muy activa y que hablaban también de procesos, ¿no? Entonces, igual la manera de preguntarte es recogiendo un poco el título del libro, ¿no? Hablas de la memoria de los detalles, pero seguramente la empatía, el acercamiento a las personas tiene también mucho de detalle, ¿no? De sensibilidad, de esos elementos que no sé si te darán para otro libro o para una enciclopedia completa, ¿no? Pero ¿por dónde pueden ir? ¿Qué más pasos se pueden dar? O qué más cosas necesitamos las personas, ¿no?, que estamos implicadas en este proceso para ir recorriendo ese camino y para ver cuáles son esos detalles que nos pueden hacer recorrer el camino de la paz. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que, aunque suene un poco cursi, la ternura hacia quien ha sufrido también construye muchísimo. Me parece que es uno de los pasos más imprescindibles, ¿no? Y esto me da espacio para tener una cuestión que ha comentado Aintzane al principio, de la autocrítica y de darte cuenta de que tú, ante gente que sufría, no has estado a la altura, ¿no? Y hablo, en mi caso particular, yo con 23 años todo fue muy prematuro, todo ha sido por culpa de mi familia paterna, que mi aita es, en fin, o ha sido, o es simpatizante del PNV, entonces, bueno, un tío mío fue a Toulouse, otra tía mía a París, entonces, bueno, siempre estas cosas han formado parte de mi educación, entonces, por eso todo ha sido tan prematuro. Yo fui concejal en un pueblito de Navarra, al lado de Pamplona, de Cizur Mayor, son 14.000 habitantes, yo era el único concejal de Batzarre, que era el ex-MK, para que me entendáis un poco los que tenéis más años, bueno, los restos del MK. Yo ya condenaba a ETA en aquel entonces, en el año 2003, ¿no? Pero nunca me acerqué a los concejales amenazados, ¿no? Y yo me tenía que haber acercado a ellos, y no lo hice, ¿no? Yo me tenía que haber acercado a los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular y haberles dicho, en esto estamos juntos, en esto somos de lo mismo, ¿no? Me faltó esa cercanía emocional o sentimental, ¿no? No lo hice, ¿no? Probablemente por las anteojeras políticas, por los mitos antifranquistas que aparecen todo el rato en el libro, pero yo no di ese paso, ¿no? No solo es que no di, sino que con esto de Casanova y de algunas cosas que estamos comentando, yo con 23 años, en el 2003, presenté una iniciativa para que trajéramos al Ayuntamiento de Cizur Mayor a Rigoberta Menchú para hablar de la amenaza política en Guatemala, a un pleno donde había más escoltas que concejales. Ahora, paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente de izquierdas fuéramos tan solidaria con 1000 causas y tan ciegos a lo que estaban viviendo nuestros compañeros en el Pleno? ¿Cómo era posible esos valores intermitentes, ¿no? ¿Cómo era posible que construyéramos así las cosas, ¿no? Yo iba al Pleno y les hablaba de la libertad, de la justicia, de la ordenanza del euskera, de la ordenanza de la participación ciudadana, y yo me iba a casa, tranquilo, y ellos se quedaban mirando debajo del coche. Yo iba al Pleno y les hablaba del urbanismo, del tráfico, de la señalización bilingüe, y yo me iba a casa tranquilo y ellos se quedaban mirando debajo del coche, ¿no? Esa es la gran pregunta que yo me formulo constantemente en el libro, ¿no? ¿Cómo es posible que en mi ámbito político hubiéramos sido tan ciegos a esto que estaba sucediendo, ¿no? Y yo creo que esta pregunta también es extensible al conjunto de la sociedad vasco-navarra, ¿no? Es decir, yo creo que, suelo usar una frase, ¿no? La sociedad vasca y navarra nos movilizamos más contra ETA de lo que se cree, pero menos de lo que debimos. Incluso nosotros establecimos entre estas solidaridades una clasificación, y si me permitís, había una pirámide del prestigio social entre las víctimas, ¿no? Y nos movilizamos muchísimo, se movilizó muchísimo la sociedad ante el asesinato de Ryan, ante el asesinato de Patxi Zabaleta en Eibar, esos asesinatos, pero no nos movilizábamos cuando la víctima era un guardia civil. Había también una doble vara de medir, ¿no? Entonces, en la cúspide de la pirámide del prestigio social estaban aquellos cargos públicos, ¿no? Y abajo, en el lugar más sombrío, excluidos incluso de esa solidaridad, estaban las viudas de los guardias civiles, los acusados de chivatos,
y los acusados de narcotráfico, ¿no? Es decir, que incluso entre gente sensible establecíamos esas dobles escalas de solidaridad, ¿no? Y esto lo comento para no solo hacer una reflexión individual o ideológica, sino también colectiva, ¿no? Incluso la propia sociedad, mi campo político y yo mismo tuvimos ahí unas dobles escalas de solidaridad, ¿no? Y así no se reconstruye la ética, ¿no? Y yo creo que mirarnos al espejo sobre esto, ¿no? O sea, a mí me duele muchísimo y es una cosa no como un trauma, pero que me va a perseguir toda la vida, ¿no? El haber sido cargo público y no haber tenido la altura ética y humana de haberme acercado a los concejales del Partido Socialista y de UPN en ese caso y haberles dicho, estoy con vosotros, ¿no? Y no lo hice. Y creía que yo era un hombre solidario, ¿no? Pero ahí no lo hice. Pero has hecho autocrítica. Pero he hecho autocrítica. Entonces ya, quiero decir, o sea, la autocrítica, si se realiza de forma honesta y clara, también te deshace mochila, ¿no? Está claro, sí. Está bien. Simplemente respecto a esta última reflexión de Joseba, que comparto y me siento identificado, pero creo que es una reflexión que se ha repetido, hemos repetido en esta sociedad en más de una ocasión, pero creo que por acabar el dibujo, también es verdad que mientras sucedía eso, y hacíamos eso, y no mostrábamos la misma cercanía, la misma empatía, el mismo cariño, la misma solidaridad frente a una viuda de un guardia civil que frente a un concejal del Partido Popular o el Partido Socialista, también es verdad que quienes con edad parecida, un poco más mayor, pero acudíamos a todas las concentraciones de Gesto por la Paz ante un asesinato. También hay que contar que las concentraciones eran mucho más multitudinarias cuando era una víctima de ETA que cuando era una víctima del GAL o una persona que había muerto en una comisaría. Y eso también pasaba, y eso también... o sea, yo creo que eso también ha influido en cómo hemos reaccionado, en lo que nos ha costado a cada uno y como sociedad, ¿no? El haber tenido que enfrentar esas contradicciones, ¿no? de la postura radical en contra y prepolítica en contra del terrorismo y de cualquier utilización de la violencia como instrumento político y contextualizarlo en el ambiente que antes dibujaba Josu, ¿no? De el conmigo contra mí, o todo el que no comparta este análisis o estas medidas o esta forma de enfrentarse al fenómeno está apoya o es connivente o está justificando la teoría del enfrentamiento. Todo eso también es parte de lo que ha construido lo que hemos hecho, cómo nos hemos comportado, y era simplemente por hacer un poquito de Pepito Grillo ahí en esa. Matiz. Es que recasco. Eskerrik asko, Joseba, Josu eta Intzane, oso aurkezpen interesgarria egiten ari zaretelako, batetik. Eta bestetik, Joseba, todos llegamos tarde. Todos llegamos tarde a pasar ese Rubicón de sentir la indignidad del asesinato, de la tortura, del secuestro, de la extorsión. Y si lo hubiéramos hecho desde un principio, con nitidez, claridad, sin epopeyas que vienen de la violencia franquista como respuesta a una dictadura, etc., si el GAL no hubiera existido, si el batallón vasco español tampoco, todo habría sido distinto. Pero fue lo que fue. Yo creo que tenemos que asimilar que eso fue lo que fue. Cada cual tuvo pues su travesía del desierto hasta que llegas al buen puerto de por fin llego a la deslegitimación real de la violencia, de que matando no vamos a ningún lado y de que solo nos lleva al error y al horror. Quería preguntaros a los tres, porque yo trabajo en la universidad y hoy he comentado, si se acordaban, de José María Lidón.
Te lo quito, Joseba, ¿vale? Que me, Iba a dice decirlo Joseba, ahora, ¿eh? que me decía Joseba, voy a comentar lo de Lidón. Pues te lo quito, Joseba, disculpa. Hoy hace 21 años que asesinaron a José María Lidón, hoy lo he recordado en la universidad y es curioso, pero la memoria no solo es frágil, creo que es olvidadiza y a veces deliberadamente. Porque casi nadie, prácticamente nadie de los alumnos entre 18 y 22 años, ¿qué pasó? Conocen qué pasó allí, ¿no? Como para mencionarles a Fabio Moreno, 31 años atrás, un niño de 2 años asesinado con una bomba dirigida a su padre, ¿no? Por eso os preguntaba, quería preguntaros a Inchale, ¿cómo está lo de Adi Adian? Si realmente estamos movilizados en las enseñanzas medias, se cuentan cosas, Josu, vosotros vais, ¿se sigue haciendo? ¿Están vivos? Sí, sí. Sí. Y por último, Joseba, cuéntanos cuándo fue tu paso por el Rubicón. Cuando dijiste, ahora me voy a acercar a una persona y le voy a decir, le voy a dar un abrazo y voy a sentirme solidario con él. Yo voy a contarte. Qué ricasco. Vale. Pues, en fin, como todas las evoluciones son así, no son lineales, ¿no? Pero a mí me impactó muchísimo cuando era concejal y vi a unas personas amenazadas columpiar a su nieto con los escoltas. Es algo que a mí me aterrorizó aquello, o sea, hizo que me cayera, o sea, se me cayera todo el edificio ético tremendo, ¿no? O sea, quiero decir, la reflexión política ya la había hecho, ya condenaba a ETA, en fin, votaba a favor de las mociones de ETA, pero ver esos detalles me impactó muchísimo, ¿no? O sea, esa cotidianidad. O sea, por ejemplo, en el libro lo cuento, ¿no? Había un sector de nuestra sociedad que tenía una consciencia ante la muerte impresionante, que yo no era consciente, ¿no? José Luis López de la Calle se junta con los hermanos Landaburu en la Plaza de la Música de Zarauz y les dice, antes de decirles agur, cuidado que vienen a por nosotros. Cuidado que vienen a por nosotros, ¿no? Fijaros la consciencia ante la muerte, ¿no? Y a mí eso no sé, a mí eso es lo que me hizo caerme y ya ser pues un activista, no solo un analista o reflexionador, sino un activista de la paz en esa dimensión, ¿no? Sí, bueno, yo también tengo mi momento que... O sea, bueno, mucha gente cree que yo soy de las artes, no, yo soy de Urnieta, son pueblos que están al lado, pero bueno. Entonces, los de Urnieta siempre... Bueno, es un pueblo muy pequeño, no hay mucho ambiente. Cuando tenías 16, 18 años, pues íbamos a Hernani. Ya se elegía Hernani las artes. Mi cuadrilla elegía Hernani, ¿no? Entonces, Hernani es como es, o era como era. Y el ambiente, cuando yo tenía 16 años de Hernani, era el que era, y el 95% del ambiente de Hernani era el que era, ¿no? Entonces, yo, a esa edad, incluso tuve novias de ese ambiente y coqueteé con ese ambiente y me encontraba cómodo en ese ambiente de chonda, en ese ambiente en unos grupos musicales determinados, tal y cual, que se cantaban pues, las salvajadas que se cantaban con total normalidad y naturalidad. Era algo increíble que ahora te das cuenta, aunque tuvieras 15, 16 años, es increíble con qué tranquilidad se cantaban las burradas que se cantaban, ¿no? Entonces, pues bueno, había una línea roja en mi cuadrilla, en la mayoría de gente de mi cuadrilla, que no llegamos a pasar nunca, ¿no? Nunca gritamos Goraeta, nunca nos alegramos, nunca, digamos, no cruzamos la línea, ¿no? Y a mí lo que me hizo, aparte del ambiente que yo veía en mi casa, ¿no? Mi padre, bueno, en aquella época, cuando yo tenía 10 años, mi padre no estaba escoltado y el ETA, afortunadamente, no atentaba contra concejales del Partido Popular y del Partido Socialista, entonces yo no veía pelear a la vida de mi padre en absoluto, ¿no? Yo tenía un ambiente en mi casa pues, de respeto a los derechos humanos, de derecho a la vida, obviamente, ¿no? Pero entonces eso es lo que no me hizo pasar al otro lado, ¿no? Y yo que iba a colegios religiosos, donde desde pequeño tal, ¿no? Pero a mí lo que me hizo dar, dice, ostras, ¿no? Ya fue en primero de carrera que se sentaba detrás mío Alfonso Morcillo, que era un policía municipal de Donosti, se sentaba detrás mío y el hecho de que le asesinaran, de que fuera en Lasarte, de que se sentara detrás mío, yo me pasaba apuntes con él, de que mi padre fuera a levantar el cadáver porque no estaba la alcaldesa, dije, ostras, ¿qué es esto, no? Entonces yo ahí fue la primera vez que fui a una manifestación, hubo una manifestación en la universidad, y mis amigos de la universidad fuimos la mayoría, fuimos a un acto que hubo ahí en la universidad. Y ahí fui a ese acto no como voy a pasar la tarde, sino plenamente consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y convencido de que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer, ¿no?
Entonces tuvieron que asignar a uno que sentaba detrás mío y al que yo conocía, y tuvo que ser en Lasarte, y tuvo que ser mi padre quien levantara el cadáver, lo que me hizo a mí despertar de ese letargo, ¿no? en el que estaba, ¿no? Y luego ya a raíz del asesinato de mi padre, pues bueno, ya te involucras necesariamente en todo eso, ¿no? Entonces, si no hubiera ocurrido a mi padre y yo hubiera sido un activista, no lo sé. Yo, de mis años, de 16 años, me arrepiento de los ambientes a los que iba. Para nada. ¿Hago autocrítica? Bueno, pues puedo hacer autocrítica de que no estuve a la altura y no me apoyo un poco en la excusa de la edad o de la falta de madurez. No estuve a la altura de lo que había. Yo estudié en Marianistas BUP y venía a mi clase el hijo de Galindo, ¿no? Entonces yo recuerdo, siempre suelo contar lo mismo, cuando venían en un microbús los de la Guardia Civil al colegio, ¿no? Yo llegué a casa y lo conté a mis padres, ¿no? Y mi padre, que había sufrido a la Guardia Civil, había sufrido a los grises, cuando yo les conté, oye, pues vienen todos en autobús. Mi madre, que es extremeña, me decía mi madre, pobrecitos, hazles caso. Y mi padre, cremallera, Guardia Civil, o sea, para poneros un poco en situación, ¿no? Entonces yo ya estudié con el hijo de Galindo. Bueno, pues para mí era uno más. Yo no le veía como alguien... Era un pésimo estudiante, pero vamos, yo no le veía como el hijo del gran torturador que luego subimos que era, aunque en aquella época se sospechaba que era, ¿no? En eso nos tocó vivir, ¿no? Y ese ambiente familiar, esos colegios tal, nos ha construido lo que ahora somos, ¿no? Entonces, es bueno que si en algo creemos que hicimos mal, hagamos autocrítica por ello, que nos liberaremos seguro de esas pequeñas cosas que pensamos que no estuvimos a la altura, ¿no? Bueno, y en relación a la pregunta de si Adi Adian sigue, sí, efectivamente Adi Adian sigue. Además, hay cada vez más peticiones de centros, pero además de eso, bueno, el Gobierno vasco, o sea, tiene la determinación de que en los currículums ordinarios de secundaria estos temas ya sean temas ordinarios incorporados al currículum de historia. Y también puede ser bueno, por proyectos con otras asignaturas, etcétera. Y bueno, ya sabéis que ahora se está rehaciendo el currículum y estamos incorporando estos contenidos. Y poco a poco, la determinación es firme, poco a poco queremos conseguir que esto sea algo no extracurricular, no extraescolar, sino algo que esté inserto bueno, en la historia, en la asignatura de historia. Al final tenemos que contar lo que ha ocurrido, pues y cuando hablo de que se incorporen estos contenidos a la historia, bueno, seguramente aquí estaréis, algunos sois profesores, pero todos hemos sido alumnos y hemos vivido cómo se nos contaba la historia hasta el siglo XX y nada más. O sea, no es solo que no se contaba, o el siglo XX nos contaban, lo digo ya por experiencia, nos contaban la Primera y Segunda Guerra Mundial y nada más. Y en España no sabíamos ni lo que había pasado, República, bueno, Primo de Rivera, algo, punto, se acabó, no había tiempo. Entonces, lo que queremos es normalizar, y en eso estamos trabajando junto con el Departamento de Educación, normalizar que la historia traumática del siglo XX, y cuanto más cercana, más traumática y más difícil, sea incorporada con naturalidad y normalidad en nuestro currículum. Que es algo que no voy a decir que no va a ser fácil, que costará, porque somos lo que somos, pero que nuestra determinación es hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Y a poder ser sin que medien los medios de comunicación y mucho menos otro tipo de polémicas. Esto es un ámbito educativo, que se tiene que trabajar en el ámbito educativo, y si algo hemos aprendido precisamente también de la transición, es que nuestra historia la tenemos que contar. La tenemos que contar con rigor, como se cuenta cualquier otro pasarte, euskeraz, pasarte beste edozein pasarte kontatzen den bezala. Eta egingo dugu. Existe esa determinación y yo creo que en el ámbito educativo también hay esa determinación, hay conciencia plena de que nuestros jóvenes tienen derecho a saber su propia historia. Tienen derecho. No es una cuestión si los profesores queremos o dejamos de querer, no, es que la gente joven tiene derecho, el deber de memoria de las instituciones y el derecho a la memoria de la gente joven, ¿no? Eso lo tenemos muy claro y yo, vamos, estoy convencida que sin prisa, pero sin pausa, lo vamos a hacer. Yo soy muy optimista en ese sentido, de verdad. Bye. Sí.
Arratsalde on. Yo estoy totalmente de acuerdo en esa educación en valores, pero de aquí me ha surgido una duda, ¿no?, de escucharos. Vamos a ver, estamos hablando de nuestros hijos, nuestros nietos, que conozcan la historia, perfecto, y que sepan lo que ocurrió, perfecto, y que no se vuelva a repetir, perfecto. Pero esa asignatura pendiente que comentabais, de si hemos tenido un silencio ante la violencia, más o menos pasivo, algunos más implicados, otros menos, pero un silencio, ¿no?, o un no acercamiento a las víctimas, a nuestros hijos y nietos no les podemos dejar la obligación de que exijan el reconocimiento del daño causado a los que lo causaron. Primero porque no van a estar aquí, porque la biología también sigue su curso. Entonces yo, recogiendo un poco eso y uniéndolo a lo que decía Iñaki hace un rato, ¿no tendríamos que trabajar también como sociedad civil, empoderarnos para exigir el reconocimiento del daño causado a los que lo causaron? Porque claro, es verdad que hay una operación de blanqueamiento, yo llamaría más de estética que de ética, y al final el paso del tiempo parece que lo cura todo, y es falso. Lo estamos viendo con otros trabajos, ¿verdad?, en Chane, de años antes, de varias décadas antes de la historia de este país, y esa herida se va a cerrar en falso. Evidentemente la herida se va a cerrar, pero la infección va a seguir dentro. Entonces yo creo que hay un doble trabajo. Primero, a las generaciones futuras, los jóvenes, niños, niñas, para que esto no se vuelva a repetir, para que sepan que por ninguna razón se puede matar ni agredir al de al lado, y mucho menos porque piense distinto. O sea, tengo mis dudas sobre la legítima defensa, pero desde luego no tengo la duda es que por pensar distinto no se puede agredir ni siquiera verbalmente a nadie. Pero la otra parte es de esta generación que hemos vivido durante muchos años la violencia. No he dicho sufrido, he dicho vivido o convivido con la violencia, porque siempre hablamos del apoyo social a ETA en concreto, en todo su espectro social, el económico, el de apoyo ideológico, etcétera, pero hemos medido ¿cuánto influyó en ETA la verdadera movilización social, sobre todo a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Es decir, ¿cuánto precipitó el fin de ETA esa movilización social? ¿Y cuánto va a ralentizar el reconocimiento, la falta de activismo social de la sociedad civil, que no tienen por qué ser organizadas, sino, como decía Iñaki, es que cada vez que podamos y en un medio de comunicación, pues habría que dejarlo en evidencia, no de forma grosera, pero es que tampoco nos tenemos que dejar dar lecciones por el que no supo capaz de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Es decir, a mí me preocupa una cosa. Yo cuando hablo en casa de estos temas, mis hijos ya, bueno, adolescentes, no me preocupa tanto que me pregunten lo que pasó, porque en los libros de historia y en mi explicación aparecerá, sino cuando me preguntan, ¿y tú qué hiciste o qué decíais? Digo, pues hacer poco y decir bastante poco. Hablo de mí, no quiero generalizar. Entonces eso es lo que me preocupa a mí, ese planteamiento ético del resto de la sociedad que no apoyó, no movilizó recursos a favor de una banda terrorista, pero evidentemente tampoco movilizó los recursos de los que era capaz para que aquel fenómeno se contuviera o por lo menos no tuviera la más mínima respuesta social por el resto de la sociedad. Es que ricasco. Yo, un par de reflexiones, si me permitís. A veces, de forma ingenua, desde el campo de la memoria hemos dicho hace falta la memoria para no repetir. Pero eso es una ingenuidad, porque hace falta más. Los serbios tenían memoria sobre lo que había hecho Hitler, pero hacen Srebrenica. Es decir, solo la memoria no es un antídoto para volver a repetir. Hace falta algo más. ¿Qué es ese algo más? La reconstrucción ética, es decir, que Ortega y Gasset hablaba de espíritu de época, no salía. El espíritu de época. ¿Tú cómo construyes la sociedad? ¿Con qué espíritu de época? ¿No? Y esto que has comentado me parece muy importante. Transmitirle a la gente que en 1000 lugares del mundo hay conflictos políticos o debates identitarios, pero que la secuencia inevitable no es el matar, me parece que es muy interesante, ¿no? Porque se transmite a veces que la inevitabilidad de la violencia de ETA, ¿no? Que no hubo otra salida, ¿no? Casi como que estaban obligados a matar, ¿no? Pero transmitir que en Escocia, en Quebec, en 1000 lugares del mundo hay debates identitarios y que la secuencia del matar no es inevitable, que solo ETA de forma autónoma decidió hacerlo. Otros abertzales no decidieron hacerlo y otros militantes de izquierdas tampoco. El PC, Partido Comunista y Comisiones Obreras fueron muy eficaces en la lucha antifranquista, sin pegar ni un solo tiro de forma directa, ¿no? Transmitir esto me parece que es muy importante porque si no consideramos que el matar, pues eso, formó parte de la resistencia contra la dictadura y por lo tanto se le concede un plus de rebeldía
que la izquierda ha sido letal, ¿no? El mito antifranquista, ¿no? Fijaros, la izquierda ha habido un autoengaño enorme porque elegíamos a la víctima número 2, Benito Manzanas, y a la número 8, Carrero Blanco, y a partir de ahí construíamos el mito antifranquista, la ETA buena y la ETA mala, ¿no? La ETA buena actuó hasta el 75 y a partir de ahí, ¿no? Sin darnos cuenta que antes del 75 ETA también asesinó a otras 42 personas. Fermín Monasterio, el taxista, 13 civiles en la cafetería Rolando, que es un atentado de la que casi nadie se acuerda, y otros asesinatos, ¿no? Entonces, yo creo que desmontar ese relato justificatorio es muy importante, ¿no? Y hablar de ello, aunque cansemos, es muy importante también, ¿no? Porque es verdad que a veces tenemos la sensación de que cansemos, pero hablar de esto, de los mitos antifranquistas, de la épica de la violencia, de que la violencia es un trauma, yo me doy cuenta con los chavales que les impacta, ¿no? Y esto que decías tú de las canciones, voy a terminar con algo optimista, ¿eh, Anchane? No, Pero bueno, está yo, por ejemplo, el otro día, por recomendaciones, me dijo, tienes que hablar de cosas que a ellos que lo vean, ¿no? Y le saqué el caso de la canción de Barricada de No hay tregua, ¿no? Que dice alguien tiene que apretar el gatillo y hay una estrofa no oficial que dice ETA, 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 ¿no? Y les saqué ese asunto, ¿no? Y se quedaron así alucinados porque no los que estaban, pero ellos me decían, es que los de mi cuadrilla sí que lo hacen. Bueno, pues esos chavales me llamaron el otro día para pedirme el teléfono del Drogas, el cantante de Barricada, porque quieren hacer un trabajo con él sobre la canción. Fijaros, ¿no? Son chavales de 15, 16 años que tú les das esa herramienta, ¿no? De, oye, hay que reflexionar sobre la canción de No hay tregua, no puede ser que esto se cante así. Y los chavales se ponen a trabajar y quieren trabajar y han hablado con su cuadrilla y quieren hablar con el cantante. Bueno, ahí hay una esperanza muy interesante, ¿no? O sea, hay un trabajo que hacer muy importante si somos capaces de desmontar todo esto que decía, ¿no? Y cuidado con esta ingenuidad, de que el recuerdo es un antídoto para la no repetición, ¿no? Hace falta algo más, ¿no? Solo la memoria no nos salva de la violencia o de la intolerancia, ¿no? No, yo esperanzado también estoy hablando un poco de día a día, en el futuro, las nuevas generaciones, tal, que aparte del desconocimiento que tienen de lo que ha ocurrido, salvo que en su casa haya ocurrido algo o sus padres hayan estado involucrados en algo, etcétera, etcétera. Pero a mi mayoría, como han formado parte de familias donde, bueno, no pasó nada o los padres prefieren no contar lo que fuera, ¿no? Tienen desconocimiento de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero cuando tú les cuentas tu historia y les desarma algunas cosas, tú antes has hablado del perdón, ¿no? Yo cuando nosotros vamos, yo ahora voy ya mucho menos, ya hay muchos años y bueno, al final es un tema que agota, emocionalmente agota, ¿no? Entonces, te llama mucha atención el respeto, la empatía, es una palabra muy interesante, la empatía, porque no tengo muy claro qué es la empatía, ¿no? Siempre digo que empatizar no es solidarizarse con el dolor de alguien, sino es sobre todo deslegitimar al terrorismo causante de ese dolor. Porque empatizar es como si yo te meto un tortazo, te doy la mano y te doy a levantarte. Pues lo que quieres es que pedir disculpas, perdóname, no lo va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo de la empatía, cuidado con la famosa empatía que utilizan algunos, que no es la empatía real o lo que yo entiendo por empatía, ¿no? Entonces, los chavales es el respeto, la empatía, pero es sobre todo cuando yo les hablo de la experiencia de Nanclares, o los encuentros restaurativos, tal y cual, y les cuentas que las has perdonado. Bueno, sí, lo que entiendes tú por perdón o lo que puede considerarse perdón, porque el perdón al final, yo no encuentro una palabra equivalente al perdón que no sea religiosa y que signifique lo mismo, ¿no? Yo no soy religioso, pero a veces tienes que usar el perdón por la fuerza que tiene esa palabra, ¿no? Y ellos les desarma todo eso, les desarma. O sea, no consigo entender cómo eres capaz de perdonar a personas que pertenecieron a organizaciones terroristas que asesinaron a tu padre, ¿no? No lo entienden. Pues bueno, les explicas la evolución de esas personas, tal y cual, ¿no? Y eso pues les llama muchísimo la atención o lo pueden proyectar en su vida diaria y eso te da mucha esperanza en el futuro, tal y cual, ¿no? Y esto lo uno con lo que comentabas de cómo hacemos como sociedad civil para exigir todo esto, ¿no? Aparte de pronunciamientos públicos, tal y cual, hay otra vía, si se quiere llamar así, que es un poco más difícil o es una vía más, sí, muchísimo más difícil, que es estar con ellos, ¿no? Estar con ellos, no solo con gente que no litonetas, sino con gente de la izquierda abertzale, y que tome conciencia de la dimensión del daño que causaron.
que no tienen conciencia de la dimensión del daño que causaron, ¿no? Pues por las razones que fueran, por autoprotección, por la teoría del empate, yo he causado daño pero me han causado a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he sufrido y he hecho sufrir, empate, sufrimientos, tal, ¿no? Pero cuando ellos toman conciencia del daño que han causado y no ven en ti a una persona, bien, que ha causado daño, ¿no? El daño que reciben ellos parece que viene de una especie de ente abstracto, ¿no? Llamado conflicto, lo que fuera, ¿no? Eso les descoloca a ellos, les desarma, ¿no? Y les hace reflexionar, les hace poder leer ese libro, les hace analizar su pasado. Lo que pasa es que, al final, hay muchas personas, son humanas, ¿no? Y si tú te construyes un andamio emocional que te sostiene y llega un día en que te das cuenta que todo a lo que has dedicado tu vida no ha servido para nada, has destrozado tu vida, pero sobre todo has destrozado otras vidas, ese andamio se te cae, ¿no? Pero ha habido gente que ha llegado a ese punto, ¿no? La gente en la que ha llegado a ese punto y es gente que está probablemente mucho más sana y feliz de lo que era antes, infinitamente más, ¿no? Han tenido un proceso muy duro y muy difícil de ruptura con lo que fue su vida pasada y de surgimiento de una nueva persona, ¿no? Y el resto de la gente que militó en ETA o de la izquierda abertzale que apoyó y sigue apoyando tiene que hacer esa transición, ¿no? Entonces, una forma de facilitar esa transición es que sepan la realidad del daño que han causado, ¿no? Y la forma más directa de llegar es contarles directamente el daño que han sufrido, ¿no? Es difícil, hay que ser muy... Pero bueno, yo alguna experiencia de ese tipo he tenido y bueno, y al final hay una persona a mí que suele decir del Partido Socialista que no duerme con la conciencia tranquila. Yo estoy seguro que muchos no duermen con la conciencia tranquila, ¿no? Tienen sus dificultades, su andamiaje emocional, su equilibrio, que no quieren que se rompa, ¿no? Porque si les tocas ahí, tac, se cae todo ese andamio, ¿no? Pero bueno, tienen que romperlo y nosotros tenemos que seguir exigiéndoles que lo rompan, porque al final va a ser un proceso donde todos, incluso ellos, aunque no sean conscientes de ello, van a salir beneficiados como seres humanos, ¿no? Yo simplemente para añadir, por la experiencia que hemos tenido, diría que el hecho de que cada vez las víctimas, algunas de ellas presentes aquí, han dado su testimonio, ha sido lo más eficaz para deslegitimar la violencia. O sea, cuanto más han hablado en público, no solo en las escuelas y los colegios, en charlas como hoy, es tan inapelable, es tan incuestionable lo que dicen, o sea, es tan... O sea, escuchar eso, a Josu hablar, o sea, es lo que más hace cuestionar el ejercicio y sostener el ejercicio de la violencia. Cuando nosotros hacíamos la experiencia de Memoria Plaza, íbamos por los diferentes pueblos con los testimonios de víctimas, o sea, nadie que es capaz de escuchar varios testimonios de víctimas es capaz de salir de ese espacio diciendo la violencia tiene justificación, porque se ve la enorme desproporción que hay entre buscar un titular y el daño inmenso que se genera, ¿no? Por tanto, yo ahí creo que como sociedad, lo digo, y estando aquí algunas de ellas presentes, hemos tenido mucha suerte con las víctimas tan activas por la paz que hemos tenido. O sea, no víctimas que transmiten odio, sino todo lo contrario. O sea, creo que en ese sentido habéis hecho la mayor aportación a la paz y por eso estamos como estamos. Pero además de eso, el hecho, por ejemplo, de que exista personas como Joseba que escriben este tipo de libros con hechos concretos, no hablan de cosas generales, sino hechos concretos, por eso es tan difícil leerlo, también ayuda a ver la pasada, absoluta pasada que ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que insistir, no nos queda otra que insistir, aunque cansemos, como decía Joseba, insistir en que esto ha sido una pasada, que no podemos olvidar y pasar página tan rápido. No nos queda otra que insistir. Yo también tengo a veces sensación de que aburro a alguna gente, ¿no? Pero creo que es lo que nos toca hacer, efectivamente. Cuando nos pregunten en el futuro, ¿tú qué has hecho? Por lo menos poder decir, pues, bueno, yo insistí. Y aquí estamos todos vosotros porque creemos que hay que insistir, ¿no? Si no, no estaríais a estas horas de la tarde en esta charla. O sea que os agradecemos también vuestra participación activa. Y tenemos que ir cerrando, no sé si alguien quiere decir algo más. Eta bestela, mila esker, eta beste bat arte. Eskerrik asko. Bai.
nahi duzuenak, salgai daukazue irteran Josebaren liburua. Eskerrik asko. Ahora te pongo algo.